Dios me les bendiga. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad de Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, el tema, el tema de hoy es el aguijón. El aguijón en la carne es el tema que vamos a ver en esta mañana. Y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios en esta mañana en 2 Corintios capítulo 12, y vuelvo a repetir, el aguijón en la carne. Quiero estar leyendo del capítulo 12, pero versículo 7, que dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté, para que no me exaltase sobre manera. Vemos que estas palabras, un aguijón en la carne, lo fetaba, un mensajero de Satanás, es como un malestar, como un tipo de enfermedad, un malestar, que lo afectara día y noche, lo molestaba, lo atormentaba día y noche este malestar. ¿Para qué? Para que no se exaltase sobremanera, o sea, desmedidamente sobremanera, dice así. Ahora bien, vamos a ver que él rogaba a Dios, precisamente, él como siervo de Dios, el apóstol Pablo, como un gran siervo de Dios, siempre rogaba a Dios. Dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vamos a ver ahora la respuesta de Dios, porque 3 veces pidió al Padre que quitara ese aguijón, ese mensajero de Satanás que lo atormentaba de noche. Pero vamos a ver la respuesta de Dios, el versículo 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades, porque por tanto de buena gana me gloriaré más bien, no en mis debilidades, para que repose el poder. Así que precisamente bástate de mi gracia ya, bástate ya de mi gracia. Esas son las respuestas. Él quería que Dios le quitara ese aguijón, pero no. 3 veces ha rogado y bástate ya de mi gracia. Esas son las respuestas que dice Dios. Nos enseña esta palabra de Dios que muchas veces podemos orar. Nosotros podemos, y es un deber de la iglesia, es un deber buscar los ancianos de la iglesia, ir a orar por los enfermos, es un deber, y no solamente por las personas enfermas, es un deber orar por las iglesias, es un deber orar por los reyes, que son los gobernadores, y orar y dar gracias en todo tiempo, enseña la palabra de Dios, pero no quiere decir que las cosas, las peticiones van a cumplirse a como nosotros queremos. Ahora, el apóstol Pablo había tenido unas grandes experiencias espiritualmente, muchas experiencias, y precisamente que una de las grandes experiencias que ha tenido en cuanto a la sanidad en su ministerio, tal como ejemplo en Hechos 19, 11, Hechos 19, 11, versículo 11 y 12, dice que él oraba por los enfermos. Dios hacía milagros por la mano de Pablo, oraba por los enfermos, y aún hasta los pañuelitos que se llevan para sus casas, los hermanos quedaban sanos todos de enfermedad. Hubo limpieza totalmente en cuanto a la enfermedad en la iglesia de Éfeso, pero ahora llega el día que no pudo realmente sanar él ni los demás. Pero he tenido grandes experiencias de su ministerio, el apóstol Pablo. Quiero estar yendo un poquito más arriba, siempre estar viendo aquí en el capítulo 12, quiero estar leyendo versículo 1, 12:1, que dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sí, Dios sabe que arrebatado hasta el, dice así, arrebatado hasta el tercer cielo. Dice que conozco un hombre hace que 14 años, precisamente que está hablando de su conversión de 14 años, porque el escritor aquí es el apóstol Pablo, de hace 14 años, que dice que fue arrebatado, ¿ok? Hasta el tercer cielo, quiere decir que al trono celestial es lo que quiere decir. Versículo 3 dice así, conozco tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. El versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le fue dado a hombre expresar. Esta palabra aquí, hombre expresar, es que no hubo derecho de hablar lo que él vio. Precisamente qué experiencia, pero es que el apóstol Pablo dice que él no es menos que aquellos grandes apóstoles. Él no es menos que los grandes profetas tampoco. Porque aunque él no anduvo en su ministerio terrenal con el Señor, solamente que él en camino a Damasco oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él escuchó esa voz y ahí empezó él a recibir a Cristo. Él entendió que Cristo lo estaba llamando, por supuesto que sí, pero él no vio en presencia de él los milagros que hizo Jesús. Jesús en su ministerio terrenal hizo muchos milagros, pero él no fue testigo de estos milagros porque él era, se rebelaba, o estaba rebelado en contra de la iglesia del Señor en aquellas épocas. Pero bajo estas experiencias que dice la palabra de Dios, que este aguijón, este malestar que lo atormentaba día y noche, y esa fue la única respuesta que el Señor dice, basta de tu gracia. La palabra de Dios dice que los que ama, también así disciplina. Y dice que para que no fuera exaltase desmedidamente. El Señor sí sabía que después que él había orado mucho por los enfermos y había hecho muchas sanidades de Dios por las manos de él. El Señor sabía que después que fue arrebatado hasta el paraíso, hasta el trono celestial, lo que quiere decir en otras palabras, que otra persona, no hubo hombre que tuviera esta gran oportunidad. Posiblemente se puede ver ensalzado grandemente. A veces yo reflexiono la palabra de Dios y siempre he puesto cuidado en la palabra de Dios y reflexionar, analizar la palabra de Dios. Y si lo vamos a los tiempos antiguos, en los tiempos de Moisés, muchos milagros hacía también Dios por las manos de Moisés. Había carne con eso cuando salió con 600,000 personas, a la tierra prometida. Y Dios le dijo, toca la roca para que vierta agua. Pero en sus enojos dijo, rebeldes, llore, rebeldes, que esta roca vierta agua. Y esa fue la razón que nunca pudo llegar a la tierra prometida. Cuando el hombre ha hecho cosas maravillosas, Dios que los usó en cosas maravillosas, es peligroso que se lleguen a ensalzar mucho, a creer que el poder está en él. Y Dios sí sabe de los corazones. Dios posiblemente sí sabía que él se iba a ensalzar desmedidamente. Pero dijo Dios, no le voy a permitir. Después de tantos milagros que se hizo Dios a manos de él, no se pudo sanar él mismo. Pero no solamente él mismo, sino que tampoco no pudo sanarse a los demás. No pudo sanar a los demás. Siempre nuestras oraciones tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, como tal como dice el Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Sus discípulos también, en cuanto a la oración por los enfermos, se equivocaron mucho también. Que dice la palabra de Dios, también otro pasaje que me ha llamado la atención, es en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 9 y 1. Y decían sus discípulos a Jesús, dilo Jesús, y este que ha nacido ciego, ¿quién ha pecado? ¿Este mismo que nació ciego o sus padres? ¿Quién ha pecado? Echando culpas entonces a los demás porque había nacido ciego. O sea, una persona ciega, podemos decir que es una que haya nacido ciego, es una persona por especial. Hay personas que nacen pequeñitos y no pueden caminar. Son personas especiales, o está sordomudo también que sea, porque son personas que han nacido con precisamente con una cierta especialidad. Pero la respuesta del Señor a sus discípulos fue, no, para que las obras de Dios se manifiesten. Así se manifiestan las obras de Dios. Claro que sí, se manifiesta, ¿verdad? Precisamente, ¿va? Así es que precisamente ahí se pone en prueba el amor a las personas. ¿Cuántas personas, cuántos hombres o mujeres cuando nace un niño por especial, que hay que verlos toda la vida, por especial porque ellos no pueden caminar y no pueden hablar tal vez, y hay que cuidarlos? Muchas mujeres abandonan a su marido porque vio que un niño salió así. O muchos hombres abandonan a su esposa porque nació una bebita por especial. Pero ahí se conoce realmente el que hospeda ángeles. Claro que sí, va, porque estas criaturas son ángeles. Son como ejemplos que pongo yo a la oración. Siempre dice la palabra de Dios que pedís, pero pedid mal. Tenemos que aprender a pedir. Y al pedir al Señor, hágase Señor tu voluntad. Yo quisiera que todo el mundo se sane. Todo el mundo se sane. Que no haya enfermedad. Mi deber es estar orando por los enfermos. Pero la iglesia no se puede comprometer a sanar a nadie. Porque en quien sana es Dios. Dios es el que sana. No es la iglesia que sana. No es el hombre en lo personal que él sana. El hombre puede hacer ayuno, puede prepararse muy bien y está muy bueno que haya ayuno y está muy bien que sea un hombre o una mujer de oración. Pero la sanidad, ¿quién la da? Dios es el que da la sanidad, no es el hombre que da la sanidad, es Dios. Siempre recordemos lo que dice el Padre nuestro, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que Dios me les bendiga.